Ya conocemos sobre código binario, lo mismo que código máquina, cadenas de unos y ceros. Los chips de memoria almacenan datos en forma de carga eléctrica. Los chips están hechos de materiales semiconductores al igual que los transistores. Un chip de memoria contiene redes complejas de transistores y otros componentes de tamaño microscópico. Utilizan energía eléctrica para representar ceros y unos. Esto se debe a que un pulso eléctrico inyecta una pequeña corriente al chip y una pequeña unidad interna retiene los electrones inyectados por esta corriente. Los átomos tienen tres partículas principales: neutrones, protones y electrones. Los electrones tienen una masa atómica muy pequeña y poca energía por unidad, siendo los más fáciles de manipular. La corriente eléctrica es el flujo de electrones causado por una fuerza que los impulsa a moverse, llamada voltaje. Por otra parte, la carga son los electrones acumulados en estado de quietud. Los electrones son forzados por el voltaje para moverse hacia las unidades que almacenan carga dentro de la memoria, y al cortar el voltaje permanecen ahí. Las unidades o celdas que mantienen la carga son adyacentes y así representan las cadenas de bits según su estado de carga como 1 o 0. Para escribir 1 en una celda se aplica voltaje y para escribir 0 se corta el voltaje. Un pulso de voltaje en voltios se aplica por un breve instante para dejar el bit en 1 y si no se aplica un pulso eléctrico en ese instante dado, entonces el bit se vuelve 0. Para ilustrar mejor la manera que se transfieren los datos dentro de un computador, veamos este diagrama. Ya que solo se pueden usar unos o ceros correspondientes a los pulsos eléctricos, tenemos señales eléctricas con estas formas. Señales cuadradas que tienen una parte inferior y una parte superior y básicamente van del máximo a un mínimo. Cuando está en su extremo inferior, el voltaje aplicado es de 0 voltios. Cuando alcanza su extremo superior, el voltaje puede ser, por ejemplo, de 1.8 voltios, que algunas memorias RAM utilizan, pero puede variar dependiendo del chip o el voltaje. Puede ser de pronto, según el chip o el computador, de 3 voltios, 1.3 voltios y algunos otros valores. De todas maneras, siempre es un nivel bajo y uno alto máximo de voltaje. Estas dos señales muestran los cambios de voltaje. Hay una llamada clock de reloj y otra llamada data, que es la de datos. La de reloj oscila o sube y baja 8 veces, así como la de datos cambia, eh, llega a transferir 8 diferentes datos que podemos ver acá en binario. Las líneas punteadas rojas con flechas señalan la señal de reloj, esta que está aquí, en estas flechitas rojas, y muestran cómo la señal de reloj está cambiando del nivel inferior yendo hacia el nivel superior de voltaje. En cada instante en la que comienza a subir de 0 hasta el voltaje alto, es el momento en el que se lee cuál es el estado de la señal de datos. Si está en un nivel alto, para significar que el bit transferido es 1, o si está en un estado de bajo, para transferir el valor de 0. Tenemos un voltaje en nivel alto y un voltaje en nivel bajo. Estos dos bloques cuadrados representan dos componentes dentro del computador, dos dispositivos cualquiera. Este podría ser el procesador y este la memoria, y están compartiendo dos caminos de datos o dos caminos de señales, uno de la señal clock o de reloj y una señal de datos. Ya que los computadores trabajan a altísimas velocidades con miles de millones de operaciones por segundo, si se envían datos apresuradamente, sin aviso, el receptor no podría estar listo o prestando atención a los datos y no recoger cada bit. La señal de reloj básicamente le avisa al receptor
que lea en ese instante cuál es el estado de la señal de los datos. Y así, de esa manera, se sincroniza la comunicación. Ahora hagamos una simulación de la transferencia de datos. Vamos a enviar la letra S en el código ASCII binario que está aquí, de 8 bits, que es 10001010. Entonces vamos a comenzar. Cuando está en la parte inferior, se puede, ya que se trata de voltaje, se podría comparar con una bombilla apagada en nuestra habitación. Y cuando sube a la parte alta es que sí hay voltaje y se produce corriente eléctrica, es decir, como que se encendería. Entonces aquí es voltaje bajo, voltaje alto, voltaje bajo, voltaje alto, voltaje bajo, voltaje alto. Entonces, este es el espacio de la memoria de un tamaño de 8 bits en el que van a ir transfiriéndose estos bits en el mismo orden. Entonces, en esta parte cuando comienza a subir, a oscilar así de bajo a alto la señal de reloj, en ese instante miramos cuál es el estado de esta señal de datos. Tiene que ser 1, es decir, en voltaje alto. Y así leemos el número 1. Luego pasamos a la siguiente oscilación de la señal de reloj. En esta oscilación el valor encontrado es de 1 también, se transfiere el 1. Y luego se sigue haciendo de la misma manera. En esta oscilación, en este instante es de 0 porque está a nivel bajo, se transfiere 0. En el siguiente instante sigue siendo 0, se transfiere 0. Y en los siguientes instantes también se mira que va a ser 1, 0, 1 y 0. Así en cada momento. Las transferencias reales en un computador realmente llegan a ser de 32 o 64 bits o de mayores longitudes. Es decir, en cada transferencia como estas pueden haber hasta esa cantidad de bits. Pero lo que se conserva, además de que también puede haber mayores líneas de datos que solamente una de reloj para sincronización, pueden haber muchas más de sincronización y también de control, pero lo que se mantiene es que siempre se hace con cierta señal de sincronización y se tienen en cuenta los niveles bajos y altos y las transiciones de niveles bajos a altos para hacer lo mismo, es decir, se haría algo muy similar pero a mayor escala.